¿Qué cosa fortalecería nuestra aplicación al Study Permit para evitar que la nieguen? Entonces yo tuve una clienta que el niño estaba ilegal. Si tu meta es la residencia permanente, estudiar en Canadá te va a dar puntos. ¿Tú crees que sigue valiendo la pena emigrar vía estudios? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad latina, comunidad hispana en Canadá y todos los futuros migrantes que van a venir a este hermoso país. El día de hoy tengo la grata oportunidad de tener la presencia de Susana Bustes. Susana Bustes es consultora de inmigración en Canadá y ella se sabe todo el sistema canadiense y no solamente se lo sabe desde el lado profesional, sino también que lo ha vivido en carne propia, como migrante. Entonces, chicos, hoy vamos a aprender muchísimo sobre requisitos, papeleos, visas, permisos y también vamos a hablar sobre errores, oportunidades reales y miedos en Canadá. Así que, chicos, démosle una gran bienvenida a Susana Bustes. Malú, qué honor, qué alegría, qué emoción estar aquí contigo y por poder compartir con tu audiencia. Muy contenta de estar aquí, gracias. Gracias, Susana hermosa, por venir. Es un grato momento el que vamos a pasar acá y tú eres acá la profesional. Hoy día tengo un montón de preguntas que vienen de parte de los chicos que me han dejado en redes sociales exclusivamente para ti, Susana. Entonces, antes de lograr todo lo que has logrado hasta el día de hoy, ¿cómo era tu vida antes de emigrar a Canadá? En Perú yo estudié Derecho en la Universidad de San Martín de Porres, vivía con mi mamá, me gustaba mucho viajar, me gustaba también hacer deporte, compartir con mis amigas. En realidad yo migro a Canadá de una forma muy espontánea, no es que tenía la visión como que, ok, voy a migrar. Las cosas fueron fluyendo y ya por factores personales, pero era una chica normal, no sabía inglés, no hablaba buen inglés en esa época. Sí, era como cualquier chica normal, estudiaba Derecho, normal. ¿Y cómo así se presentó la oportunidad de venir? Yo llego a Canadá porque conocí al papá de mi hijito. En esa época estaba jovencita, lo conocí en una boda en Perú. Entonces luego él me invita como visitante a Canadá. Llego a Canadá, la relación fue cuajándose un poquito más y postulé a residencia por Family Sponsorship. Al principio viniste como turista, ¿cierto? Correcto, estaba como visitante. Ok, ¿y al día de hoy tú eres residente o ciudadana? Ya. Ya eres ciudadana. ¿Y cuánto tiempo has estado aquí? 15 años. 15 años. ¿Cuánto tiempo dirías que es lo más rápido en que se puede obtener una residencia canadiense? Podría ser lo más rápido 1 año y 8 meses por Express Entry. Digamos, o sea, con 1 año de experiencia laboral en Canadá y luego postular a Express Entry 1 año y 8 meses. ¿Y si se aplica desde afuera? Podría ser, si tú tienes un perfil bueno y aplicas con el francés, por ejemplo, el proceso va a durar aproximadamente también 8 meses o 1 año. Cuando llegaste a Canadá, ¿qué fue lo que más te impactó de este país? Canadá es un país precioso, me encantaron. Recuerdo con mucha nostalgia cuando conocí la nieve por primera vez. Me encantó lo organizado que es este país, lo tranquilo, los paisajes, las actividades al aire libre. En realidad, yo llego en verano, entonces todavía no había conocido Vancouver en su esplendor. Uy, cierto. Me enamoré de los hikings, de los paisajes. Llegó, me acuerdo, septiembre, octubre, y ya iba cambiando el clima, ¿no? Entonces la maravilla de las hojitas que se ponen naranjas, todo eso era nuevo para mí. Yo, wow, deslumbrada totalmente. Claro, el cambio de colores de otoño, primavera también es muy bonito. ¿Y qué expectativa tuviste al inicio de este país que quizá no se cumplió o no era lo que tú esperabas realmente? Wow, qué bonita pregunta. Yo soy una persona como bastante espontánea, ¿no? Y un choque cultural fuerte fue que yo tenía la expectativa como de hacer muchos amigos canadienses. Y eso fue un poquito, no difícil, pero ellos son muy reservados, ¿no? Entonces como me costó mucho que me invitaran o ser parte del círculo de personas canadienses, ¿no? Ahora, también en esa época el idioma era un impedimento, ¿no? Me imagino para jovencitos que llegan con un nivel de inglés avanzado puede ser más fácil, ¿no? Pero yo tenía toda la actitud, pero me faltaba un poquito el tema del idioma. Pero ya lo fuiste mejorando conforme Correcto, practicabas. Me metí a la escuela a estudiar, fui mejorándolo, haciendo amigos, grupos de conversación. Mencionas al inicio de que viniste por ayuda de tu pareja de ese entonces. Correcto. ¿Viniste a estudiar también durante esos años que estuviste aquí en Canadá? Los primeros años estudiaste y ¿qué cosa estudiaste? Llego como visitante y tú cuando ingresas como visitante tienes autorización de llevar un curso menor a 6 meses o hasta 6 meses, puede ser idiomas. Entonces eso fue lo que yo hice, ¿no? Estaba como visitante y aprendiendo, mejorando mi inglés. Y después estudiaste ya en una universidad. Correcto, ya, pero eso fue años después. Ya, okay. Cuando ya eras residente. Cuando ya era residente y cuando ya era mamá y ya estaba como
metida en el tema de derecho migratorio. Entonces yo tenía el background de abogada en Perú y siempre decía, me gustaría mucho en algún momento de mi vida, no sabía cómo ni cuándo, pero como retomar, ¿no? Y luego también esa lucecita, eso que te impulsa como de servicio a los demás, también siempre lo tuve. Cuando llegó la oportunidad, me postulé a la Universidad de British Columbia, a UBC, y seguí la certificación en Derecho Migratorio. Comparando los precios de ser estudiante internacional y ser estudiante ya residente permanente, que... No, totalmente. Sí, no hay comparación. Es como 3 veces más. Sí, no hay comparación. Estudiar en Canadá como estudiante internacional es muy costoso. Y justamente hablando de estudios, ¿vale la pena este año de 2026, ya que estamos, emigrar a Canadá escuchando todo lo que hemos escuchado de que van a reducir las aprobaciones del study permit? ¿Tú crees que sigue valiendo la pena emigrar vía estudios? Sí, 100%. Lo que pasa es que son varios factores, ¿no? Número uno, estudiar en Canadá. Si tu meta es la residencia permanente, estudiar en Canadá te va a dar puntos. Entonces, eso es algo indiscutible. Lo otro también, que si necesitas experiencia laboral calificada y estudias un programa que te va a dar posteriormente el PGWP, Post Graduation Work Permit, también vas a ganar 3 años de Open Work Permit, en los cuales vas a obtener la experiencia laboral canadiense. Entonces, sí vale la pena estudiar en Canadá. El gobierno definitivamente sí está más estricto con los requerimientos, está revisando más allá, que cumplas con todo lo que siempre se debió cumplir, ¿no? No es que las puertas se cierren, sino que tienes que prepararte 2-3 veces más y presentar un expediente muy sólido para evitar dañar tu récord, evitar que te vayan a observar esa aplicación. Pero sí es definitivamente una vía, porque el estudiar en Canadá es la vía más directa. Vas a obtener puntos por estudiar acá y en la que vas a ingresar, y luego puedes postular un permiso de trabajo abierto. Porque ese tema de obtener un permiso de trabajo es un poquito complicado, ¿no? Muchas personas me dicen, es que yo no quiero estudiar, quiero trabajar. Luego podremos un poquito profundizar más, pero depende de varios factores el que puedas obtener solamente un permiso de trabajo, ¿no? ¿Cuántos tipos de permiso de trabajos hay? Lo que pasa es que puedes obtener un permiso de trabajo abierto o cerrado. Los permisos de trabajo abiertos son para programas muy específicos, como por ejemplo el Post Graduation Work Permit, o si estás dentro de un proceso de residencia permanente por patrocinio de pareja, también obtienes un permiso de trabajo abierto. Los demás son permisos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que solo estás autorizado a trabajar para el empleador que te dio la oferta. Por ejemplo, digamos de que una persona viene con permiso de trabajo cerrado y pierde el trabajo. ¿Qué solución hay? ¿O es que puede buscar otro trabajo y cambiar? ¿Cómo funciona eso? Correcto. El estatus de esa persona en Canadá es válido, ¿no? Independientemente de que, por ejemplo, el empleador decidió por A o B o Z dar de baja al empleado, ¿no? Pero como él no puede trabajar para ningún otro empleador, necesita, estando en Canadá, buscar otra oferta y volver a postular, hacer todo el proceso desde cero. Y eso es algo, una pregunta muy, muy interesante, porque tengo clientes que me dicen, no, pero es que tengo un permiso válido hasta 2028. Claro, pero solo es autorizado para esa persona que te dio la oferta, ¿no? Entonces me dicen, ok, y si permanezco solo en Canadá, no es genuino, porque ¿cómo te estuviste manteniendo todo ese tiempo? En migración, en derecho canadiense, siempre tienes que revisar que se cumpla la buena fe. Okay. Entonces, tu solución no es que estás haciendo algo indebido, pero tienes la obligación de buscar otro empleador y pedir cambiar ese permiso de trabajo. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente tienes para poder conseguir otra oferta laboral? No es que haya un tiempo, pero recuerdas el tema de la buena fe. O sea, en que consigas una oferta podría ser 3-4 meses. Enviamos la solicitud a IRCC. Luego hay una policy que nos permite solicitar que te autoricen a empezar a trabajar para ese nuevo empleador. Continúas. Entonces no pasa nada como que, bueno, me despidieron o la empresa decidió cerrar, lo que sea, pero busque otra oferta, ¿no? El problema es que sí tengo clientes que a veces se quedan años en un estatus limbo, entonces no ganan experiencia laboral calificada y también se ve dañada su buena fe. Yo recuerdo en el 2020 cuando era más flexible, digamos, el tipo de programa de estudios que podías tomar para que tu cónyuge venga contigo. Porque creo que no había mucho límite, era el programa que sea, lo traías. Pero ahorita hay mucho más límite. Sí. Para las personas que quieren estudiar acá y venir con su pareja, ¿qué cosa deben ver en el programa de estudios? ¿O importa ahora college o universidad? Lo que pasa es que en este momento en la página oficial, todo está en la página oficial del gobierno, ¿no? Lo que hacemos los consultores es como ya tenemos experiencia y te podemos un poquito como guiar, oye, esto sí te conviene, esto no, analicemos tu perfil, etcétera, ¿no? Pero el gobierno ya puso si es bachelor, qué tipo de bachelors son los que están incluidos, y digamos en regla general solamente son maestrías las que permiten que tú vengas con tu esposo o con tu pareja de hecho. Oh, o sea, si es que, por ejemplo, alguien quiere estudiar un co-op en marketing... No, o hasta en college, ya no es posible. Traer al cónyuge. No, ya no se puede.
Pero eso te da puntaje para tu residencia, al Sí, menos. sí. Por estudiar en Canadá, sí, a ti como principal applicant. Pero para que incluyas a tu pareja ya no puedes si no es maestría. Hay ciertos bachelors que sí, pero en regla general y para muchos de mis clientes latinoamericanos es maestrías. Ahora, IRCC anunció inicios del año 2026 que se van a aprobar 408,000 study permits en total, entre las nuevas aplicaciones y las extensiones, lo cual quiere decir que es mucha menos cantidad que años pasados. Sabiendo todo esto, Susana, ¿qué cosa fortalecería nuestra aplicación al Study Permit para evitar que la nieguen? Porque ahí hay menos oportunidades de que la aprueben. Lo que pasa es que es bien importante revisar el perfil de cada solicitante, ¿no? Entonces, todo tiene que hacer match, todo tiene que alinearse. Por ejemplo, no es que no pueda, pero no es tan lógico, por ejemplo, de que yo en mi país era abogada y luego quiero estudiar veterinaria. No tiene que tener un poquito de hilación. ¿Y esto es por qué? Porque cuando tú postulas un study permit, tú le estás diciendo al gobierno, ok, quiero ir a mejorar como las herramientas que tengo para cuando regrese poder tener mejores oportunidades laborales y poner en práctica lo que estudié en Canadá. No es que esté prohibido decir, me quiero ser residente y posteriormente ciudadano, pero idealmente lo que el gobierno busca son solicitantes que vengan, estudien, inviertan acá y se regresen. Entonces, por eso hay que demostrar que tiene sentido lo que quieres estudiar, que realmente va a aportar a todo tu perfil que ya construiste, ¿no? Otra cosa importante también es demostrar que tienes raíces. Raíces no solamente son propiedades, raíces son un historial laboral que tenga sentido, familiares, dependientes, estoy inscrita en grupos, en organizaciones, pertenezco a este club, etcétera, ¿no? Tengo una cuenta que tiene muchos años de antigüedad, son varios factores. A fin de evitar que nieguen tu aplicación, hay que revisar tu caso específico y ver cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y según eso, vamos armando el caso, ¿no? No es que una aplicación que ha sido denegada, luego es imposible que te aprueben. Pero uno es un estrés bien fuerte, ¿no? Porque tengo clientes que ya vienen de segunda o tercera vez y vienen ya con miedo. Y eso es algo que no deberíamos dejar que ocurra, ¿no? Sería ideal buscar fortalecer ese perfil. Ahora, los procesos migratorios son procesos migratorios a mediano largo plazo. Eso es bien importante porque a veces tengo también muchos clientes que quieren todo ya. No sé, estamos ahorita en enero, quiero postular en marzo. No funciona así. Hay que preparar los papeles, también el tema de fondos, ¿no? Tiene que reposar ese dinero para que tú puedas demostrar que está disponible, entre otros factores que se revisan en consulta. Hablando de dinero, ¿cuánto dinero se debe demostrar específicamente para que una visa, un permiso de estudio sea aprobado? Eso también varía según cuántos integrantes de la familia somos, ¿no? Pero para una persona actualmente está aproximadamente $22,800. Entonces, lo que tú tienes que demostrar es que tienes para cubrir el primer año, más lo que indica el gobierno que deberías tener por ese año, y siempre yo digo un cachito más, para que no se vea que estás tan justo, ¿no? Entonces ese dinero tiene que estar en ahorros reposado, y así es como se presenta los documentos de sustento financiero. A pesar de que Canadá siempre fomenta la inmigración, porque Canadá abiertamente dice, sí. Vamos a ser residentes permanentes tanta cantidad este año. Me parece que es un poco extraño que cuando tú aplicas tienes que decir que no te quieres quedar ahí. Ya sé. Cuando realmente pues el plan es conseguir la residencia. Lo que pasa es que no necesariamente hay estudiantes genuinos que realmente sí quieren hacer un MBA en Canadá y se quieren regresar, ¿no? No es que esté prohibido decir mi intención es fortalecerme y quedarme en el país, más aún cuando voy a trabajar 3 años y sabes si estoy viniendo con pareja, pero lo recomendable es que digas, oye, sí tengo raíces y sí quisiera mi intención regresar. ¿Qué error más común consideras tú que es por el que se niegan los study permits? Los fondos no se presentan como al gobierno le gusta, ¿no? Tengo muchos clientes, por ejemplo, de que son empresarios en país de origen y cuando tú eres empresario, honestamente el dinero entra, sale. Al gobierno le gusta el dinero reposadito, que no lo muevas. Esos $40,000 que estén 4 meses. Pero tampoco no es que lo tengas inamovible, sino que entre 1,000, salga 2,000, eso está bien, pero no puede ser que entre 20,000, salga 15. Esos movimientos bruscos no les gusta. Entonces, ese es un motivo de negativa fuerte. Y les dicen, no estoy convencido de que tienen los fondos suficientes. Otro motivo es raíces al país de origen. Ese es también muy fuerte. Entonces, pero hay formas, según el perfil, como que se puede presentar para que tú sí le digas al gobierno, oye, no tengo unas raíces, pero porque tengo 28 años, todavía no me he comprado ningún inmueble, tengo muchas ganas de invertir en mi educación. También influye mucho la carta de motivos, que es tu carta de presentación al gobierno. Tengo muchos clientes que dicen, bueno, pues yo lo hago solo y pues mi mejor amigo ChatGPT me ayuda. Lo cual es válido. Cada persona puede hacer su aplicación solita, no necesita de nadie, pero nosotros como profesionales también tenemos ese ojito ya como que esto no le va a gustar al gobierno, ¿sabes? Sí, los motivos más frecuentes son dinero, raíces y motivos. Si por ejemplo digamos que alguien que sea menor de edad o que sea bastante joven no tiene dinero lógicamente propio, ¿puede ser sustentada por sus padres? Sí, 100%.
Puede ser los papás, puede ser un tío, su padrino, el abuelito, ¿no? Cuando son personas más jovencitas, el riesgo de negativa es mucho menor. Pero cuando ya somos personas, no sé, ya mayores, que ya tenemos carga familiar, es ahí cuando el gobierno sí nos mira más con lupa. Pero para personas jovencitas, la verdad, en mi experiencia, es más sencillo que consigamos un approval. Esa pregunta la he leído bastante entre las preguntas que te dejaron, Susana, y recuerdo el caso de esta chica que decía que estaba aplicando desde su país de origen, creo que era Panamá, pero no sabía si a su niño de 5 años tenía que conseguirle un study permit o una visa de turista. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? En mi práctica yo soy muy conservadora. Y soy muy conservadora porque me gusta como presentar todo súper detallado, súper consolidado y con respaldo, a veces exagerando un poquito, pero que mis clientes digan, ok, vamos con la expectativa de que sí. Siempre en cualquier cosa que yo les voy a aconsejar va a ser siempre desde el lado más conservador. Yo prefiero que esa persona ya tiene 5 años, ese menor ya tiene 5 años, entonces él ya es elegible para postular a Kinder. Entonces yo sí aplicaría como study permit, para que luego las futuras extensiones ya mantienen el mismo estatus de estudiante. Entonces, por ejemplo, cuando tú ingresas como visitante, es válido también, pero le van a dar solo un visitor record. Yo prefiero postular como estudiante a ese menor. También es posible que niñas o niños, bueno, jóvenes en este caso, que terminan la secundaria, vengan a estudiar su primera bachelor, digamos. Sí, es una maravilla, sí, ellos son los que ganan. Dicen, sí, vengan, sí. Vengan y quédense acá, Sí, aportar claro. a la economía. Ajá. ¿Es posible que mientras tú estudies idiomas en Canadá, trabajes? No es posible. Eso no es posible en Canadá. ¿Y cuántas horas se puede trabajar siendo estudiante internacional? La regla general eran 20 horas, pero luego el gobierno lo cambió a 24 horas. Actualmente la respuesta es, mientras estás en tu parte académica, estás autorizado a trabajar hasta 24 horas. Cuando son las vacaciones oficiales de la escuela, puedes trabajar full time. ¿En cualquier trabajo? Sí, en cualquier trabajo. ¿No hay restricción? No hay restricción. Puede ser 1 o 2 trabajos. Mientras estás en el periodo autorizado de trabajar full time, en 1 o 2 trabajos. Sí. Claro. ¿Ese trabajo mientras eres estudiante te sirve para la residencia? No. ¿No te da puntaje? No. Estamos hablando de Express Entry, no. Es todo el trabajo calificado con el estatus de worker. O sea, después de que te gradúas. Exacto, después de que te gradúas. Nosotros entendemos de que cada aplicación depende del perfil de cada persona. Correcto. ¿Lo puedes decir quizá de manera general o no sé, velo tú ya quizá de manera más estructurada o general? ¿Qué requisitos se necesita para poder aplicar a un study permit en Canadá? Depende, como habíamos conversado hace un ratito, si soy una persona soltera, sin dependientes o si incluyo dependientes, ¿no? ¿Cómo empezamos? Tú dime. Con dependientes. Primero, que el programa sea elegible. Segundo, para la persona, para el principal applicant, que los estudios tengan sentido, que el dinero esté, ya expliqué, reposado en cuentas, que tener una carta de motivos sólidas, desglosar toda tu experiencia. Esta pregunta y me encanta. Desglosar toda tu experiencia laboral desde los 18 años si puedes. Y también enviar evidencia. Esto lo hago yo en mi práctica porque tengo clientes que pasan los años muy rápido en Canadá. No sé si te has dado cuenta. Sí, demasiado. Ajá. Entonces llegan a la residencia y me dicen, uy, es que esto nunca lo declaré en ninguna aplicación anterior. Y eso es un problema bien grave porque todas tus aplicaciones deben ser coherentes, ¿no? Tú estás como construyendo tu caminito migratorio desde la primera solicitud. El principal applicant o el solicitante principal debería incluir todo eso, cartas de experiencia laboral, evidencias de estudios, ¿no? De tu licenciatura, con sus transcripts, todo completito. Eso es para el principal applicant. La pareja lo que debe incluir, yo incluyo lo mismo también, sus estudios, experiencia laboral, su resumen, dependiendo del país, exámenes médicos, o también dependiendo del país, por ejemplo, la esposa quiere trabajar con niños. Desde la primera solicitud incluimos un examen médico. Para la pareja se incluye evidencia de cohabitación con el principal, para evitar cualquier suspicacia de que solamente se casaron muy prontito para tener un beneficio migratorio. En caso se hayan casado pronto, ¿hay algún problema? No hay un problema, pero debemos poder demostrar que son una pareja genuina. ¿Cómo se demuestra esto? Identificaciones oficiales que demuestran la misma dirección, cuentas mancomunadas, cartas de testigos, fotos. Eso de las fotografías es bien relativo. Sí lo ponemos, ¿no? Porque tengo clientes como, formalizamos la relación en matrimonio recientemente, pero hemos sido pareja toda la vida. Hemos vivido juntos hace 2 años, pero no formalizamos con una declaración de common law o con una declaración de unión de hecho. Pero podemos presentar evidencia sólida en documentos que somos una pareja genuina. Venga, ahí sí incluyo las fotos. Es case by case. Pero más o menos y a grandes rasgos esos son los documentos con los que van a solicitud. En los portales de personales no dan mucho espacio para poner tanta información. Ahí hay una ventanita que dice Client Info, es ahí donde metemos todo lo que les estoy comentando. ¿Hay algún otro requisito a considerar? Obviamente el acta de matrimonio o Statutory Declaration of Common Law y todos los documentos traducidos al inglés o francés, ¿no? Todos.
No todos tampoco, porque hay documentos que no es muy exagerado y costoso, Ajá. pero los que son más relevantes, sí o sí, los metemos traducidos. Por ahí hay otras cositas, no sé, pues que me dicen, ¿también debo traducir el DNI? Cosas así. No, hay algunos que no son, o sea, no hay que ser tan ortodoxo, pero los que son muy relevantes, sí. O sea, digamos, pruebas bancarias, Client Information Letter. Sí, todo eso en inglés. Desde el 1 de enero de este año, IRCC anunció de que estudiantes internacionales que se registren a una maestría o a un doctorado ya no necesitan el PAL, que es el... Provincial Attestation Letter. Eso, pero... O sea, la autorización de la provincia para que puedas estudiar. Exactamente. Entonces ya no necesitan eso. Entonces, sabiendo eso, ¿quiénes sí necesitan un PAL? Todos los demás programas que no sean maestría o doctorado, ¿no? Si vengo a estudiar un college o si vengo a estudiar un bachelor, requiero el PAL. ¿Y qué hay sobre idiomas? La escuela, para que te admita al programa, te va a tomar un examen de idiomas. Entonces, eso no es tanto como requisito para IRCC, es el requisito de admisión al programa. Ah, ok, pero o sea, para las personas que vienen como turista a estudiar idiomas, porque creo que sí es legal estudiar idiomas. Correcto, mientras eres hasta turista. a un programa menor a 6 meses tú puedes venir con el estatus de turista. Ok, pero en ese caso, las personas que vienen con estatus de turista para estudiar idiomas necesitan PAL No, como requisito. no, porque ellos están tomando, digamos, un curso como, ¿cómo decirlo? Como libre, como que no necesitas un study permit. No estás postulando para tener el estatus de estudiante, entonces no requieres PAL, no requieres nada. Anteriormente nos mencionaste sobre el permiso de trabajo abierto y cerrado. ¿Se puede aplicar desde afuera de Canadá a un permiso de trabajo sin tener empleador asegurado? No. No hay manera. No hay forma ni manera. Y esa es una pregunta que me hacen bastante también. Me dicen, me interesa trabajar en Canadá. Necesitas conseguir la oferta. El proceso lo podemos iniciar desde afuera. Es más, desde el país de origen los tiempos de procesamiento son más rápidos, pero necesitas la oferta. La oferta significa que un empleador canadiense esté dispuesto a patrocinarte, es un patrocinio de trabajo. Hay varias formas, también hay varios ejemplos de patrocinio de trabajo, ¿no? Pero primero el empleador es, digamos, el que lidera, el que sí, te voy a dar esa oferta. Ya cuando tú ya tienes esa oferta, que según el tipo de permiso puede ser un LMIA o un tratado internacional, es que ya postulas a tu permiso de trabajo desde tu país. Pero si no hay oferta y solamente decir, quiero trabajar, no se puede. ¿Por oferta te refieres al contrato laboral? No. Hay dos formas, o tres, ¿no? El LMIA, que significa Labor Market Impact Assessment, ¿ok? Eso significa que el empleador tiene que pedir una autorización a Service Canada y decir, me interesa contratar a este trabajador. Para eso, el empleador está obligado a poner anuncios de ese puesto en 3 plataformas. Es ahí como las personas postulan en el Job Bank a ese puesto. Y le dicen, oye, yo soy, por ejemplo, soy peruano, soy chef y estoy interesado en el puesto. Ok, entonces Service Canada le otorga una aprobación para que ese empleador pueda contratar a ese chef de Perú. Le da una carta y esa carta contiene un número, LMIA number, y con ese numerito es que esa persona ciudadana peruana puede postular. Hay otros tipos de tratados internacionales que no requerimos LMIA, son tratados de libre comercio o tratados internacionales como el CPTPP, también existe uno. Según la nacionalidad es que también lo mismo. Estos tipos de procesos son simplificados. Entonces ya el empleador no requiere poner anuncios ni pedir una autorización a Service Canada, sino que el empleador, por la excepción de que ese trabajador extranjero tiene cierto tipo de nacionalidad y cierto tipo de ocupación, es que mete esa intención a un portal del gobierno y ya esa persona puede postular su permiso de trabajo. Sin el LMIA. Correcto, es simplificado, es más rápido, más amigable para el empleador, menos costoso, tiene muchas ventajas. El temita es que no todas las nacionalidades están incluidas. ¿Quiénes sí están incluidas? Para Latinoamérica tenemos a Perú, tenemos a Chile, México, Colombia. Y por ejemplo, ¿cómo tú le dirías al empleador, yo soy peruano, peruana y tengo el Tratado de Libre Comercio? ¿Uno lo debe explicar? Correcto, claro, porque tú estás postulando con tu empleador. Esa pregunta me gusta mucho porque siento que hay muchos profesionales en nuestros países que tenemos esta ventaja del Tratado de Libre Comercio y no sabemos cómo sacarle así provecho, ¿no? Cuando tú postulas a los trabajos, tú podrías enviar un cover letter, que es lo que se estila en Canadá, y explicarle, soy elegible por nacionalidad peruana y porque mi ocupación está dentro del listado o nacionalidad mexicana o donde tú seas, está dentro del listado de las ocupaciones y o profesiones que no requieren un LMIA. Entonces el empleador dice, ok, ¿qué necesito? Meter la oferta en este portal, se pagan $230 y estoy listo, ¿no? Es algo que vale mucho la pena explorar qué nacionalidades tienen esta ventaja. ¿Cuál es la definición de LMIA?
Labor Market Impact Assessment. O sea, es un estudio de impacto de mercado. Cuando una persona aplica a un permiso de trabajo desde fuera del país, ¿qué requisitos necesita tener en sus manos para mandar su aplicación? Aparte de la oferta laboral. Correcto. Evidencia de estudios, evidencia de experiencia laboral, obviamente tu pasaporte vigente con todos tus permisos, visas que hayas tenido en todos los lugares, ¿no? Según la profesión que vayas a desempeñar, en algunos se requiere un examen médico y examen de inglés. Esto no es específico, que no lo dice IRCC, pero yo he tenido clientes que ha sido un perfil excelente y me dicen, Susana, es que no me siento cómodo dando el examen de inglés. Vamos a intentarlo así. Yo les digo, por favor hay que mandarlo completito. Y luego lo observan y dicen, no, considero que no estarías apto para el permiso. A veces sí, los oficiales tienen total discreción con las negativas. Eso es en el estándar de práctica. Uno ya sabe como los truquitos. Siempre enviar tu examen oficial de inglés. Ahora, si me están contratando, por ejemplo, como chef y como carpenter, no requiero tener un inglés avanzado, pero sí dando mi examen de inglés oficial, estoy demostrando que estoy totalmente calificado para desempeñar mis funciones. Entonces, principalmente esos serían los documentos que requieres. ¿Y cuántos años de experiencia laboral previa te piden aprox? Cada ocupación tiene sus requisitos. Pero aprox no hay como un mediano, un por ejemplo, promedio. Business Consultant, CUSMA, México, te dice licenciatura y o 5 años de experiencia laboral calificada. Es una o la otra. Correcto. O por ejemplo, CUSMA, México, Graphic Designer, licenciatura y 3 años de experiencia laboral calificada. Sería un poco ligero decirte, no, tantos años, no, es caso por caso. Ahora, independientemente que la ocupación indique solo licenciatura, la carga de la prueba siempre está en el solicitante. Entonces, siempre tú tienes que demostrar tus cartas de confirmación de empleo para que el empleador esté totalmente convencido, no el empleador, perdón, para que IRCC esté convencido. Claro, hace sentido que este empleador canadiense quiera contratar a ese trabajador peruano, tiene la experiencia, tiene los estudios, va. He tenido casos donde me dicen, oye, demuéstrame que tienes experiencia o confírmame con evidencia de pago de nómina la dependencia laboral. ¿Y si alguien es dueño de su propio negocio? Eres dueño del propio negocio, pero sí puedes demostrar, por ejemplo, con pagos a la seguridad social, contratos con proveedores, proyectos, siempre hay cómo demostrar pago de impuestos. Pago de impuestos, correcto. Siempre hay forma de cómo demostrar que sí tienes la experiencia. Digamos de que ya tienes todos los papeles, mandas tu aplicación, te llega el permiso de trabajo como tal a tu país de origen, a tu casa. ¿O es que eso es fraude? Porque he escuchado de que dicen, ay, mira, fíjate que me encontré con tal empresa y dice que me va a contratar y me manda mi permiso de trabajo a mi casa, en mi lugar, en mi país de origen. ¿Es eso fraude? ¿Es real? Eso es fraude. También tengo clientes que me dicen, oye, yo le pagué $5,000 a una tramitadora que me dijo que me iba a conseguir la oferta. Nosotros como consultores autorizados por el gobierno no podemos ser juez y parte. Yo te puedo aconsejar, yo te puedo llevar todo tu proceso, puedo hacer todo por ti, pero yo misma no te puedo conseguir la oferta laboral. Eso no es legal. Otra cosa, todos los trámites con IRCC, obligatoriamente, en Latinoamérica hay un organismo que se llama BAC. Y tú vas a ir a tomar tus huellas. Ahí mismo es donde tú tienes que ir a dejar tu pasaporte cuando te aprueban la visa y te devuelven el pasaporte con la visa estampada. Y el paso último es que el gobierno de Canadá te envía una carta que se llama Letter of Introduction. Y esa carta la tienes que traer impresa y en el aeropuerto donde llegas, tu primer puerto de entrada en Canadá, es que un oficial migratorio, un oficial de CBSA, te dicen, ok, buenos días, pasaporte, visa, ok, la carta de introduction, súper. Y en ese momento te imprimen el permiso. El permiso es tu estatus en Canadá y te lo imprimen al ingreso a Canadá. No te va a llegar ningún permiso a tu país de origen. No funciona así. Hay que tener mucho cuidado cuando te ofrecen cosas muy maravillosas, ¿no? Tengo clientes que me dicen, no hay una forma más fácil. Y yo totalmente lo entiendo, que es un poquito como muchos pasos, un poquito engorroso, pero no hay shortcuts, no hay cortes. Es el paso 1, 2, 3 y así es como se logran los permisos. Recuerdo también cuando yo recién llegué el famoso flag point. Nunca entendí de qué se trata. ¿Sigue existiendo eso ahorita? En algunos casos sí. ¿Qué es para eso el flag point? Para que todos entiendan. Flag polling o flag poll. Ajá, algo así. Sí, ¿Qué significa? Eso es una vuelta en U, ¿no? Antes, por ejemplo, se podía hacer que hubo una época en que Canadá autorizó cambiar de visitante a trabajador dentro de Canadá. Eso ya no se puede más. Lo recuerdo. Ajá, ya no se puede. No, ya no se puede más. Hay ciertos casos que podemos intentar hacer ciertas cosas en el port of entry, ¿no? En la frontera. Pero ya no se puede. Entonces, lo que era el flagpole era que yo estaba en Canadá, me aprobaban el permiso, iba a la frontera, daba una vuelta en U. O sea, no es que ingresaba o que salía, sino que daba una vuelta en U. Le decía al oficial, voy a hacer un flagpole.
Es como salía a la frontera con Estados Unidos, regresaba y ahí activaba mi nuevo estatus. Eso era el flagpole. En vez de viajar. Correcto, afuera. porque podíamos hacer el cambio de visitante a trabajador dentro de Canadá. Eso pasó después de pandemia, que fue una maravilla. Claro, lo recuerdo, pero Las ya épocas, no se puede. las épocas de oro. Y duró. Duró un buen ratito, sí estuvo una maravilla. Sí. Y la gente aprovechó, no, está bien, se Pero ya no aprovecha se lo puede, bueno. ya no se puede. Hay cierto tipo de permisos que podemos, hasta el Post-Graduation Work Permit, antes se podía postular en puerto de entrada. Ya no se puede tampoco. Ahora todos los trámites en su mayoría son en línea, ¿no? Y tienes que esperar a que te aprueben y recién puedes ingresar. ¿En qué caso es necesario que sí o sí salgas de Canadá para renovar tu estatus y entrar legalmente otra vez? Repito, es caso, según el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy como visitante mucho tiempo en Canadá. Yo sí te sugiero, estate en tu país de origen un ratito y postulamos a tu permiso de estudio o de trabajo, lo que sea, desde tu país de origen. Eso es por un tema de credibilidad. Ahora paso a leer algunas preguntas de los chicos que te dejaron en el buzón y dice: Susana, ¿qué opciones hay para médicos y enfermeros con respecto a posiciones laborales para emigrar a Canadá? Es una excelente pregunta porque el tema de salud es algo que está en mucha tendencia actualmente, ¿no? El sistema de Express Entry ha abierto una nueva categoría específica de salud, que es una categoría más amigable también. Aún no han habido invitaciones por esa categoría, pero todo lo que tenga que ver con salud es algo que está en demanda en Canadá. El único tema es que requiere sí las licencias para poder desempeñarte en ese rubro. Por ejemplo, tengo clientes que son de Perú o de Colombia y quieren desempeñarse como enfermeras. Enfermera es una ocupación en demanda, pero para poder ejercer requieren pasar los exámenes y obtener las licencias correspondientes según la provincia. Esa partecita es la parte un poquito complicada, ¿no? Idiomas, los exámenes y poder certificarse. Pasando esa barrera es algo que está en demanda y sí. Pero eso es hablando de que ya llegan como residentes acá, ¿o no? No, no necesariamente, porque por ejemplo pueden tener un empleador que también los está apoyando y les está dando una oferta. Pero en ese caso de las licencias se pueden convalidar o... Correcto, pero no es algo que que viene implícito con el tema del permiso. Es un trámite adicional. Acá hay otra pregunta muy buena que me lo dejó un chico de Colombia y dice: ¿qué oportunidades hay si alguien tiene un trabajo Tier 5 y quiere traer a su esposa e hijos, pero no puede lamentablemente? Para eso expliquemos primero qué es TIR, porque seguramente hay muchas personas en la audiencia ¿qué significa TIR? Correcto, esa es una excelente pregunta. En Canadá todos los puestos se clasifican por algo que se llama NOC. El NOC es el National Occupation Classification y el NOC está asignado con números. Por decirte un NOC 11201 Business Consultant. Y ese NOC, los NOC a su vez se clasifican en tier. En tier son los grupos. Los tier calificados son los que van 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Generalmente para tú poder desempeñar una ocupación que está dentro de un tier calificado requieres una licenciatura o college por lo menos. Los tier no calificados son los 4 y 5. Para estos no requieres estudios, ¿no? Son más como trabajos que tú los puedes aprender desempeñando la ocupación, como por ejemplo cajera o los que trabajan en supermercado, etc. Los tier que te permiten poder traer a tus dependientes están forzosamente dentro del 0, 1, 2, 3. Entonces, si tú trabajas en algo que sea 4 o 5, no puedes incluir a tu familia. Ahora, todavía el gobierno nos complica un poquito más porque dentro de los tier calificados, el gobierno te indica qué tier sí y qué tier no puedes traer a tu pareja. Es decir, si son 0 y 1, incluye, no hay excepción, pero para 2 y 3, el gobierno tiene una lista de ocupaciones específicas. No son todos. No son todos. Por ejemplo, graphic designer es un tier 2. Es un trabajo calificado. A diferencia del tier 0, 1, 2, 3, el tier 4 y 5 corresponde a trabajos no calificados. ¿Esto qué quiere decir? Que son trabajos que no requieres educación superior, no requieres una licenciatura, sino que los puedes aprender con la práctica, desempeñando esas funciones. Esta persona tiene un tier 5, no podría incluir a su familia. Está bastante complicado. Lo que se podría sí hacer en esta situación es revisar si la esposa podría venir, por ejemplo, a estudiar algo en Canadá, a un college. Él no requiere ser el dependiente de ella. Entonces, ella estudia, ella hace puntos por educación, luego ella postula también a su Post-Graduation Work Permit. Ojo, acá habría que revisar el caso porque también ahora tenemos un nuevo requisito para estudios que es el Field of Study. ¿Ok? ¿De qué se trata eso? Field of Study es que para que el programa sea elegible posteriormente al permiso de postgraduación, al Post-Graduation Work Permit, el gobierno también incluye
qué tipo de programas sí te van a dar el Post-Graduation Work Permit y qué tipo de programas no. Eso es algo nuevo. También, Wow. y esto es porque antes todo el mundo estudiaba business, todo el mundo venía a estudiar negocios, ¿recuerdas? Claro. Ahora ya no se puede, ahora sí tienes que estar en programas que están de acuerdo a Field of Study. Entonces, por eso es que siempre repito eso de hay que revisar el caso porque no lo que aplica para A va a ser igual para B. Si uno se guía de un consejo general, ok, vengo a estudiar negocios porque mi tía estudió negocios en el año 2020. Sí, pero también con IRCC todas las policies van cambiando cada año, ¿no? Pero digamos, imaginemos el caso de que esta persona, la esposa, estudie en un programa en un college que tenga un Field of Study autorizado, luego postula un Post-Graduation Work Permit y los dos van haciendo su caminito migratorio acá. Entonces sería una opción. O también dependiendo de la experiencia laboral en país de origen y los estudios en país de origen de la esposa, revisar si ella sí podría postular a un permiso de trabajo con una oferta en un puesto calificado. Entonces sí hay opciones. O también la esposa es súper buena en idiomas. Tiene un francés a un nivel funcional, también en permisos de trabajo, obviamente con oferta, pero para trabajadores francófonos. Podríamos revisar opciones, podríamos trabajar una estrategia que no va a ser inmediata, pero a mediano plazo. ¿A qué tipo de persona o a qué tipo de perfil en una persona le dirías cámbiate de provincia? Ahorita que mencionas lo de francófono, que es la parte donde se habla francés, ¿a qué persona la solución sería mudarse de provincia? No la solución, pero por ejemplo, tengo un cliente que todavía está en el país de origen y me dice, oye, sí quiero invertir en estudios, ¿dónde estudiar? Y sí revisaríamos, por ejemplo, podría estudiar en una comunidad rural. ¿Por qué? Porque estudias en la comunidad rural, en la parte de Post-Graduation Work Permit tienes una oferta y este programa rural no te pide experiencia, postulas directo con el apoyo de empleador a residencia como graduado de una comunidad rural. Ese es un pathway nuevo de comunidades rurales. O, por ejemplo, voy a recién postular a una universidad para una maestría. ¿Dónde estudio? Hay que revisar porque a veces Vancouver, Toronto, Montreal ya están un poquito como que saturados, correcto, Súper. ¿no? Pero tenemos otras provincias, tenemos excelentes universidades, por ejemplo, en Manitoba, que también es una provincia que está acogiendo a los trabajadores extranjeros. Sí es importante revisar desde el inicio, porque tengo muchos clientes que también me dicen, no importa, entonces me cambio. No funciona así, porque las provincias son, digamos, celosas. Entonces, cuando tú te cambias dentro de la nominación provincial, dentro del programa, cuando tú ingresas tu expresión de interés, te quita puntos por haberte mudado. Entonces, no es tan fácil como que, me salto de aquí a acá. No, es mejor revisar desde un inicio y tener un plan. ¿Te quitan puntos por mudarte? Sí, correcto. Interesante, no lo sabía. Lo cual sí es lógico, porque tampoco no es que uno pues va buscando a donde me conviene, ¿no? Sino es que tú le estás diciendo al gobierno que tengo la intención de ir a este lugar, de estudiar aquí. Entonces, claro, cuando ya postulas a un Post-Graduation Work Permit y luego con un apoyo de un empleador, postulas una nominación, etcétera, sí hace sentido. ¿Y qué diferencia hay entre aplicar bajo nominación provincial y aplicar bajo Express Entry? Express Entry es el programa estrella del gobierno. Express Entry es un programa directo, es un sistema de puntos. Entonces, lo que te mide Express Entry es edad, educación, experiencia laboral y adaptabilidad. Por cada criterio te va a dar puntaje. Entonces, si tú cumples, digamos, hice una maestría, tengo 1 año de experiencia, 3 años de experiencia en país de origen, tengo excelente inglés y tengo un familiar en Canadá, hermano o hermana, ahorita estarías más o menos en 540 puntos. Directamente te postulas, te van a invitar, envías todos tus documentos y te haces residente en 8 meses. En las nominaciones provinciales y según la provincia es distinto. Tú ingresas una expresión de interés en algunas provincias, en otras provincias actualmente el sistema, el programa lo lidera el empleador. Las rondas según la ocupación que la provincia considere que está en demanda. Por ejemplo, yo estudié un programa de Graphic Designer en Ontario, tengo muchos años de experiencia, etcétera, pero Ontario está invitando últimamente solamente a health, a niños, a cosas que para Ontario es en demanda. Entonces, así yo tengo el super perfil, estoy en el pool de nominación provincial, pero no me están invitando. ¿De qué manera es más rápida conseguir la residencia? ¿Bajo nominación o Express Entry es directo. Ok. Creo que también escuché que el año pasado quitaron los puntajes por la nominación provincial. No, lo que puede ser de oferta. Sí, algo así. Ajá, sí, claro. Antes te daban puntos, 50 puntos porque tenías un permiso cerrado. Tenías el apoyo de un empleador. En Express Entry te daban 50 puntazos. Y ahorita sabes cómo está la situación, es un montón. Ya eso lo quitaron. 50 puntos puede hacer la gran diferencia. Totalmente. Entre que te inviten hoy y que no te inviten. ¿Cuál es el motivo principal por el cual negarían una visa de trabajo? Que el oficial no se quede conforme de que tú realmente puedes desempeñar las funciones.
Y eso pasa generalmente cuando mi perfil es de administrador de empresa y me están dando una oferta en un rubro totalmente diferente y que nunca declaré esa experiencia o que no puedo avalar que tengo necesariamente la experiencia correspondiente a esa ocupación. Y cuando aplicas a una visa de trabajo o un permiso de trabajo, ¿cuánto dinero debes demostrar que tienes? No requieres fondos. 0. Hay excepciones, ¿no? Tengo clientes, por ejemplo, que estuvieron como visitantes mucho tiempo en Canadá, genuinamente consiguen una oferta, postulamos desde país de origen. En ese caso, sí les recomiendo incluir fondos. Porque tú le vas a decir al oficial, ok, sí estaba como visitante, siempre fui visitante genuino, conseguí mi oferta y estoy haciendo todo de acuerdo a ley, nunca trabajé sin el estatus y siempre he tenido mi dinero de respaldo. Ahí sí incluimos para demostrar la buena fe. ¿Cuánto consideras tú que es una estadía genuina siendo visitante? 6 meses. Máximo. Máximo. Ok. Hay casos, ¿no? Tengo clientes que luego se enamoran y quieren continuar viviendo con la pareja. En ese caso hacemos una extensión de visitante e incluimos la base legal del dual intent, que quiere decir, si soy visitante, no voy a trabajar, pero quiero extender todavía hasta 1 año, porque quiero vivir con mi pareja ciudadano canadiense y porque nuestra intención es postular a una futura residencia. Ahí sí, y tú estás totalmente como desglosando tu intención. Pero solamente los que vienen visitante, están 2 años, ahí no es genuino. ¿Cuántas veces máximo se puede, digamos, extender una visa de turismo? Extender, máximo. ¿O no hay límite? En realidad no hay límite, porque mira, es bien curioso. Tengo clientes también que, genuinamente son empresarios en sus países, tienen muchísimo dinero y les encanta ir a esquiar, están 3 meses, se regresan, o se van a esquiar, luego se van a Montreal, luego se van a las prairies, Hay gente que le gusta viajar y son así, ¿no? Si puedes demostrarlo con el dinero y que tienes una actividad que respalda eso, no hay límites, ¿no? Obviamente tampoco no vas a ser visitante 5 años, pero no hay límites. Pero genuinamente creería que un primer ingreso de 6 meses y una siguiente extensión es suficiente como para que tu credibilidad no se dañe. Aparte de no trabajar siendo turista, que lógicamente la ley no te permite trabajar siendo turista, ¿qué otra cosa considerarías tú o aconsejarías no hacer siendo turista para mantener un buen estatus y que no repercuta después en una futura aplicación a la residencia? Es que hay una delgada línea también con los voluntariados. Tuve un caso de un cliente que hacía muchos voluntariados, ¿no? Entonces, en una aplicación posterior le observa, y él los declaró, ¿no? Y él estaba muy orgulloso de sus voluntariados y cualquier actividad que un ciudadano canadiense pudiera hacer y pueda recibir una retribución, así tú lo hagas de voluntario, estaría un poquito como en una delgada línea. Entonces hay que tener también cuidado con eso. O sea, no es recomendable voluntariar. Sí, pero por ejemplo ya este cliente voluntariaba todo, cuidando niños, cuidando perritos. Ya es sospechoso. Correcto, hay que tener cuidado con esos voluntariados porque tengo muchos clientes que me dicen, yo era voluntario. Y luego también los que continúan estudiando idiomas con el estatus de visitante. Me dicen, no, pero es que la escuela me aceptó. Y yo ya tengo mi diploma de que llegué a cierto nivel de idiomas estudiando y estuve 1 año y medio como visitante. Yo sugiero no hacer esas cosas porque debes solicitar el permiso correspondiente. Como muchas personas saben, el mundial se va a hacer aquí en Canadá, 2026. Yeah. Let's go, yeah. ¿Tú crees que esto abra más puertas o, digamos, se aprueben más visas de turismo para Canadá de manera sencilla? No creo que va a ser más sencillo, pero creo que las personas que cumplen los requisitos, sí, sin problema les dan su visa. ¿No hay alguna visa especial solo para el mundial? No hay ninguna visa especial como visitante para el mundial, no. Claro, algo express, digamos. No hay nada express, ¿no? Hablando de visas express, ¿existe para Canadá la visa de tránsito? Sí, es la visa de tránsito, pero los requisitos son bastante parecidos a una visa de turista. Entonces hay que también tener cuidado antes de comprar algún vuelo que tenga tránsito en Canadá, si hacerlo con tiempo, porque a veces se retrasa o igual tienes la obligación de demostrar fondos, intención. Entonces sí existe, pero no es una cosa que te la responden en un día como muchos piensan. Una de las preguntas de la comunidad a ti, Susana, es: hay una chica que está embarazada aquí, que va a tener su bebé. Uh-huh. Entonces está invitando a su mamá con una visa de turista, pero quiere que se quede durante todo el periodo de parto y después, que son mínimo 9 a 10 meses. Uh-huh. ¿Tú crees que es posible que entre la madre a Canadá normal sin ningún problema a cuidar a su hija mientras está embarazada? ¿O es que por ese límite que dices de ser genuino, 6 meses se debe cumplir y solo se puede quedar 6 meses en Canadá? No, porque podría ser en ese caso, antes de cumplir los 6 meses, solicitar una extensión del estatus genuinamente para que la mamá pueda acompañarla moralmente y esté totalmente válido, no hay ningún problema. También dependerá mucho del estatus de la hija. Bueno, estaba en study permit.
Ok, pero la pareja probablemente es canadiense. Por ejemplo, el No ciudadano. lo dejaron en el comentario. Si pueden comentarlo o ampliar, con mucho gusto lo revisamos, ¿no? Imaginemos, y esto es bastante común, la pareja canadiense emite una carta, la firma y dice, oye, claro que sí, acá tengo evidencia de que tengo mis ingresos, mi declaración de impuesto, una carta de invitación y queremos extender la estadía de mi suegra porque nos está acompañando su compañía, su apoyo moral es muy importante. Sin problema la persona se puede quedar hasta un año. Porque si es algo genuino, no va a trabajar y se pueden demostrar que tienen los fondos. Si una persona tiene una visa de turismo de 10 años, ¿en qué momento después de ingresar se tiene que declarar que se va a quedar más tiempo? Lo que pasa es que la visa puede tener una vigencia de 10 años, pero el ingreso, cuando yo ingreso al país, me lo van a dar hasta máximo 180 días, que es casi 6 meses. Ajá. ¿Ok? Entonces tú estás autorizada, excepto de que te pongan un sello en el pasaporte, máximo 180 días. Si estando en el mes 5 tú te das cuenta que requieres más tiempo, ahí es que vas a solicitar, por favor, me quiero quedar más tiempito, envío mis documentos y una extensión de tu estatus de visitante. ¿Y eso dónde se hace? ¿En el portal? En línea, en el portal, correcto. Ajá. Es una Visitor Record Extension. Eso es siempre y cuando te pongan un sello en el pasaporte. No, independientemente. Si no te ponen un sello, significa que tienes entrada hasta 180 días. Entonces tienes que pedir la extensión de tu estatus de visitante antes. Y la puedes pedir 6 meses más. Interesante, eso no sabía. Yo pensaba de que como una visa era ya vigente por 10 años, podía quedarse el tiempo que era, sin hacer ninguna, digamos, un update del estatus. Interesante. Eso pasa, ¿sabes con qué tipo de clientes? Con los que a veces vienen los papás trabajadores y el pequeñín de 1 año viene como visitante y no le dan un visitor record, no le dan nada y no le sellan el pasaporte. Entonces yo tuve una clienta que el niño estaba ilegal, porque nunca pensaron que debían hacerle una extensión del estatus al menor. Pensaban que era algo implícito. Entonces, cuando tú tienes un estatus de turista visitante, no te dicen nada en el puerto de entrada, no te dicen nada en el aeropuerto. Implícitamente significa 180 días. Tienes que hacer una extensión. ¿Y cómo arreglaron su estatus? Estuvimos en el tiempo exacto para poder restaurar al niño, ¿no? Yeah. Pero sí, son temitas que a veces no saben y son complicados. ¿Qué significa restaurar? Restaurar significa que yo ya perdí mi estatus. Tienes 90 días para poder regularizar ese estatus. Entonces ahí dices, por ejemplo, que yo estaba como visitante y me pasé los 180 días de mi ingreso inicial. Tienes 90 días adicionales para poder restaurar ese estatus como visitante. Y entonces le dices al oficial, oye, no sabía genuinamente y voy a quedarme un ratito más, quiero restaurar. En todos los estatus temporales, visitante, estudiante, trabajador, siempre puedes restaurar. Pero el problema es, y muy grave, si se pasan los 90 días. ¿Cuál tú crees que sea el motivo por el cual niegan rotundamente una visa de turista? Esa pregunta es un poquito subjetiva porque tengo las dos caras de la moneda, ¿no? Tengo clientes que ya están muy confiados y solamente quieren mandar un estado de cuenta, su pasaporte y no quieren mandar nada más. Y cuando yo les indico los requisitos me dicen, no quiero hacer así, lo voy a hacer solo. Y les aprueban. Y tengo clientes que tienen unos perfiles perfectos y les niegan. Hay esa línea de subjetividad que no sabemos por qué. Pero en líneas generales, el motivo de negativa para una visa de turismo es porque no puedes demostrar motivo genuino, ¿no? O porque no tienes los fondos suficientes. Como dijiste anteriormente, existen estatus temporales y el famoso estatus de residente permanente, ¿no? Uh-huh. Y muchas personas, creo que yo incluyéndome también quizá, es conseguir la residencia y regresar al país de origen temporalmente, unos 6-7 meses. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero como residente permanente tú tienes la obligación de vivir acá. Tengo muchos clientes que dicen, ok, pero yo estuve como temporal 6 años, ya me faltará 1 año para hacerme ciudadano. No es así. Tienes que cumplir todo el tiempo que tú has estado, lo voy a hacer de forma general, ¿ok? Pero todo el tiempo que tú has estado como temporal, todo eso te va a sumar 1 año, ¿ok? Y luego tienes la obligación de vivir como residente permanente 2 años en Canadá. Cada vez que tú sales y viajas, te van a descontar ese tiempo. Si tu meta final es hacerte ciudadano, la recomendación sería que obviamente viajes, pero hagas viajes cortitos para que ya estuviste mucho tiempo como temporal, entonces que estés como residente permanente 2 años y puedas postular a tu ciudadanía lo antes que puedas. ¿Y de alguna manera se puede quizá perder el estatus de residente permanente por algún motivo? El estatus no es que se pierda, sino que tú tienes la obligación de vivir en Canadá. Entonces, al no cumplir con vivir en Canadá, es que obviamente pierdes tu residencia. Te la pueden llegar a quitar. Lo que pasa es que cuando luego esa tarjeta va a tener una vigencia, ¿no? Entonces, imaginemos que no te hiciste ciudadano, vas a tener que hacer la renovación de tu tarjeta de residente. Y ahí es donde salta eso, que no cumpliste con el requisito de vivir en Canadá. Pero se puede hacer tipo viaje 1 mes
regresar a Canadá 6 meses. Correcto, Viajar a pero Perú, allí el tema es, guarda siempre total registro, desde el día que te haces residente, entradas y salidas, ¿no? Y el tiempo que pasas fuera, porque todo ese tiempito de todos los viajes te lo van a descontar. Interesante. O sea, llevar registro de todos los viajes es muy necesario. Sí, es muy para necesario. la ciudadanía. Correcto, sí, porque vas a hacer una calculadora de tiempo para tu ciudadanía y tienes que poner, salí tal fecha, regresé tal fecha, motivo turismo, salí entre, todos esos viajes y salidas te los van a descontar. ¿Hay alguna diferencia entre ser ciudadano canadiense y residente permanente El canadiense? derecho a voto. ¿Es el único? Es el único, correcto. También es un sentido de pertenencia, eso es algo más subjetivo, ¿no? Es un sentido de pertenencia al país. Y en muchos de los casos de mis clientes es como cuando ya se hacen ciudadanos y me dicen, por fin, ya no tengo que renovar nada nunca más. Ay, sí, el gran peso de... Correcto. Lo otro también es, por ejemplo, si te gusta viajar a los Estados Unidos, ya no requieres visa. Como ciudadano, simplemente con el pasaporte canadiense puedes ingresar o salir, ¿no? Y no solo Estados Unidos, correcto, un montón de países. A un montón de países, a Europa, a un montón de países. Sí. Ajá. Entonces sí tienes bastantes ventajas de poder obtener tu ciudadanía lo antes posible. Tú que ya eres ciudadana, ¿qué tal te pareció el examen de ciudadanía? ¿Fácil o difícil? Yo me enamoré de Canadá, entonces yo me integré, leía, lo Canadá también me lo aprendí con mucha anticipación, entonces no es difícil, pero tampoco no dejarlo a última hora, ¿no? Claro. Pero es un examen que no es difícil. Sí les recomiendo a todos los que puedan postular a su ciudadanía que lo hagan, porque independientemente de las ventajas que tienes para viajes, etcétera, es como que la culminación, ¿no? De toda tu trayectoria como inmigrante. Y es un momento bastante emocionante. Sí, sí lo recomiendo mucho. Debe ser un momento muy especial. Es un momento muy independientemente especial. de que tenemos doble nacionalidad, ¿no? Y que siempre llevamos en nuestro corazoncito el país que nos vio nacer, ya te integras y tus raíces y todo en el país que te acoge, ¿no? ¿Sirve de algo tener visa americana si es que yo quiero aplicar a una visa de turismo canadiense? Definitivamente sí, porque Canadá y Estados Unidos comparten el tema de los biométricos. Entonces, el tema de police certificates o cualquier eventualidad que haya ocurrido en un país se sabe en el otro, ¿no? Lo otro que también tener visa americana y viajas a los Estados Unidos te da un récord migratorio de que has viajado y no tienes intenciones de quedarte permanentemente en ese país. Entonces, Canadá lo toma como algo positivo, definitivamente sí. Susana, muy pocas personas hablan sobre migrar bajo la vía de refugio o asilo. ¿Qué personas sí podrían conseguir la residencia permanente aplicando bajo refugio aquí en Canadá? Esa pregunta es bien importante y bien interesante porque el refugio no es no conseguir la residencia después de estudiar, después de trabajar en Canadá. Entonces, mi última opción va a ser refugio. No funciona así. Refugio está diseñado para aquella persona que su vida corre peligro en su país de origen. Tengo también bastantes personas que me dicen, ok, pero por ejemplo, es que en mi país no hay oportunidades, es peligroso, la delincuencia común está avanzando. Eso no son causales de refugio. Causales de refugio son que específicamente tu persona está en peligro y eso tienes que poder evidenciarlo. Por ejemplo, denuncias policiales, también tu caso salió en la prensa. Son casos muy específicos, ¿no? O políticamente también me están persiguiendo, ya no me siento seguro, pero es individual. Cuando uno empieza a revisar si el refugio es para mí, hay que ver que se cumplen con esos requisitos, que no es que sea la coyuntura del país, sino que tiene que ser específicamente a tu persona, a tu familia. Y cuando uno quiere aplicar bajo refugio, digamos de que alguien sí corra riesgo en su país de origen, ¿esa opción la evalúan desde sus países de origen o es que tienen que venir a Canadá de emergencia? Ingresas a Canadá y en el puerto de entrada solicitas el refugio. Entonces, mientras tú estás en el proceso de que te van a llamar a una audiencia, vas a estar temporalmente, te van a dar un permiso de trabajo. Y luego el proceso va siguiendo su ritmo. Son procesos largos también, un proceso de refugio. Estamos hablando de más o menos 4 años aproximadamente. 4 años. Sí. Y lo otro también que hay que tener en cuenta, no es que yo ya obtuve mi residencia y después puedo ir a mi país. Eso no es un refugio genuino. Tú ya no puedes regresar a tu país de origen porque por algo Canadá te está cobijando. Claro, eso sí tiene lógica. Correcto. Pero hay muchas personas que luego quieren hacer algunas cositas que deben saber, digamos, desde un inicio a lo que están postulando, lo que están pidiendo y las ventajas y también las consecuencias. Por ejemplo, alguien viaja de emergencia, tiene que tener una visa de turismo, lógicamente. Correcto, tendría que tener una visa de turismo. Entonces es toda una planeación. O sea, tiene primero que aplicar a la visa de turismo y venir a entrar a Canadá legalmente y recién aplicar al asilo. Correcto. También hay otro tema que algunas personas primero están en Estados Unidos y no les funcionó o no les aceptaron el refugio en Estados Unidos y luego quieren
cruzar y pedirlo en Canadá. No se puede, es el primer puerto de entrada al que tú llegas donde tú solicitas el refugio. Si no funcionó en ese país que ingresaste originalmente, luego ya no puedes solicitarlo en el subsiguiente país. Eso es también bien importante tenerlo en cuenta porque es algo bastante común. Para las personas que están en Estados Unidos, digamos, con un permiso de trabajo, ¿tienen algún beneficio para que puedan migrar a Canadá? No realmente. Podría ser si su nacionalidad tiene un acuerdo con Canadá. Por ejemplo, México, Canadá y Estados Unidos comparten el CUSMA. Pero porque yo ya trabajé en Estados Unidos, tengo un beneficio, no realmente. O sea, tendrían que volver ellos a aplicar a un permiso como tal. Correcto, podría ser ventajas de credibilidad o de buen historial migratorio, en ese sentido sí, pero no porque trabajé en Estados Unidos ya directamente postulo a Canadá, no funciona así. Y Susana, ¿hay algún mito que te gustaría aclarar en este espacio o desmentir? Algo que hayas escuchado o que quizá tus clientes te dicen y no es verdad. Podría ser el tema de razones humanitarias, ¿no? Eso es algo bastante interesante que últimamente Canadá se pone un poquito más estricto en sus criterios de selección para residencia permanente. Tengo algunos clientes que por A, B o Z, pero no hicieron la tarea, ¿no? El trabajo calificado, el inglés, el francés, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya tienen mucho tiempo acá. Entonces dicen, bueno, voy a pedir por razones humanitarias. Ese es un mito que no por tener muchos años en Canadá una solicitud de residencia por razones humanitarias va a ser aprobada. También está la carga de la prueba en ti, en demostrar que el sacarte de Canadá o el que tú no puedas establecerte permanentemente en Canadá te va a generar perjuicios, ¿no? A ti y a tu familia. No sé, por ejemplo, que tu hija tiene un tratamiento médico activo. No puedes regresarte porque obviamente tiene un tratamiento médico activo, ¿no? Que tú también tienes un tema de salud o un tema de persecución. Hay que revisar caso por caso, pero no solamente el tiempo que permaneciste en Canadá como temporal te beneficia para poder pedir una residencia por razones humanitarias. Ese sí me gustaría dejarlo claro porque es algo que es muy recurrente últimamente. Y me dicen todavía, quiero la visa humanitaria. No funciona así. ¿Pero sí existe una visa humanitaria como tal o es que no existe? Es un proceso de residencia permanente bajo razones humanitarias, que sí existe y sí está diseñado para personas que por razones humanitarias y no son elegibles para ningún otro programa de residencia permanente y ya no pueden regresar. Pero los requisitos sí son bien específicos y la carga de la prueba está en el solicitante. No solamente es el tiempo, sino otros factores, ¿no? Ahorita que mencionaste sobre enfermedades, que lo mencionaste así ligeramente, ¿qué pasa si una persona quiere aplicar a una visa de estudios, digamos, ¿no? Y esa persona lamentablemente tiene una enfermedad terminal. Dios no lo permita, pero así es el caso. ¿Puede entrar a Canadá? Es una excelente pregunta. Algunas nacionalidades obligatoriamente con una solicitud de residencia temporal como estudios tienen que presentar exámenes médicos. Y en el examen médico, por ejemplo, que sale que tiene una enfermedad, esa persona va a ser inadmisible a Canadá por un tema de que esa enfermedad va a generar costo excesivo al gobierno. Entonces tendría una inadmisibilidad por tema de salud. Sí, es algo para revisar. O sea, sí o sí se le va a negar su visa de estudios desde el inicio. En líneas generales, la respuesta sería sí. ¿Y para los países que no pasan por un examen médico, nunca se enterarían? Si es que el aplicante no pasa por un examen médico, Canadá no se enteraría que Claro, pero ahí también hay temas un poquito ya subjetivos y un poquito como éticos, ¿no? Primero. Y lo otro también que si esta persona realmente tiene una enfermedad, obviamente iniciar un tratamiento en otro país, seguir con sus medicinas, con su doctor, creo que no sería la opción más adecuada migrar en ese estado. No, es que son preguntas genuinas. Sí, claro, encantada. Sí, sí. Ok, muy interesante. Entonces, Susana Hermosa, ¿qué consejo final le darías a las personas que están por migrar a Canadá? Mi consejo sería que antes de iniciar cualquier proceso migratorio, número 1, investiguen a qué provincia quiero llegar, qué vía de migración será la más adecuada para mí y para mi familia si es que tengo dependientes, con cuánto dinero necesito ir a Canadá, ¿no? También cuando uno recién llega a Canadá hay que tener como un colchoncito de dinero para los primeros años. Si tienen la oportunidad de contratar a un consultor migratorio, conversen con él, vean la mejor vía de migración, estos estudios me convienen, estos no, soy elegible para un programa de trabajo, qué necesito para esto, etcétera. A los que deseen, estén interesados, me pongo a su disposición con mucho gusto para poder orientarlos. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encuentran los chicos en redes sociales? En Instagram, Susana Bustes Immigration. En Facebook también, Susana Bustes Immigration. Y mi página web, susanabustes.com. Una pregunta un poco más personal, que también se saca un consejo de vida en la respuesta. Si tú volvieras a migrar, ¿qué cosa hubieras hecho diferente? Wow. Cada pasito, cada acierto y desacierto me han traído donde estoy hoy. Y la verdad me siento muy orgullosa de mi trayectoria.
Pero si pudiese darle un consejo a alguien sería, los idiomas son muy importantes, estudiar inglés siempre te abre las puertas. Sí estudiar una licenciatura en nuestros países, venir con tu diploma, terminar la universidad. Cuando yo recién también llegué a Canadá era muy tímida y el tema de networking es muy importante, el tener un grupo de apoyo, tocar puertas siempre, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Toca puertas, ¿no? Otra cosa que los canadienses son muy amables, ellos sí les gusta recibir al inmigrante, entonces tampoco que te dé pena hablar en inglés, ¿no? Yo era, yes, no, habla lo que tengas que hablar y confía en tu intuición, prepárate y busca siempre orientación de profesionales. Eso es lo que les aconsejaría a tu audiencia si están interesados en migrar. Claro que sí. Muchas gracias, Susana hermosa, por venir el día de hoy. Hemos aprendido muchísimo. Si es que, chicos, ustedes tienen preguntas, pueden ir a las redes sociales de Susana o dejar los comentarios en la cajita de comentarios de abajo. Todas las redes de Susana van a estar en la cajita de descripción. Y bueno, Susana, otra vez muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Muchísimas gracias por las preguntas de tu audiencia, me encantaron. Y espero volvernos a ver para seguir conversando de temas tan importantes y que aportan tanto. Así será, Susana hermosa. Claro que sí, un gusto. Un gusto. Bueno, chicos, nos vemos en el video de la siguiente semana.